ignorancia. ¿Podría ser factible renovables y cable eléctrico y para conseguir el 20-20-20 llegar a cerrar Murterá? Vamos ayer teníamos una reunión de trabajo técnica, puramente técnica. Nosotros las renovables generan un problema. Es decir, nosotros los sistemas insulares tienen una particularidad, que aquí siempre, y aquí está el representante de Endesa, hay que decir que Endesa ha hecho las cosas muy bien hechas durante muchos años, aunque algunas veces no estemos de acuerdo en según qué, sí que en cuanto a calidad y seguridad del suministro lo ha hecho muy bien. Nosotros aquí, un corte, sí, estamos acostumbrados, cuando ha habido un corte es noticia de primera página. Bueno, pues eso ya es mucho, porque nosotros éramos un sistema aislado. Y aquí caía un grupo y te tiraba abajo todo el sistema, es decir, esto es como un castillo de naipes. Tú puedes a lo mejor quitar una carta, no pasa nada, pero cuando quites dos o tengas cartas muy grandes, eso hace que... ¿Qué significa? No es, con el cable que tenemos no nos basta. ¿Por qué no nos basta? Porque se opera con un criterio que se llama N-1. Y esto lo opera el operador del sistema, que es Red Eléctrica. Red Eléctrica trabaja solo por temas de seguridad. ¿Qué significa? El cable a la potencia que se opera es aquella que si el cable de repente, pum, se parase, el sistema no cayese. Si yo el cable lo opero a la potencia total, que es 400 megavatios, una noche, por decir algo, y cae el cable, las centrales que hay no van a aguantar el golpe ni van a poder, y van a caer todo. Nos vamos a quedar con un apagón global. Entonces, Red Eléctrica opera con el criterio N-1, pero claro, ese criterio es restrictivo porque te obliga a tener centrales con reserva rodante, cosa que no pasa en la península, pendientes de si hace falta puedan ponerse a pleno régimen. El coste energético de las Baleares no tiene nada que ver con la península, el sistema es totalmente diferente, por eso se habla de sistemas extrapeninsulares, y en la planificación futura se está hablando de a lo mejor la viabilidad de un segundo enlace en alterna vía Ibiza. Ya es un tema muy, muy técnico, pero sí, en según qué condiciones podríamos llegar a cerrar el Murterá, pero entrecomillado 3 veces, es decir, por ahora, con la situación actual, sueños. Además, otro tema, el Murterá es lo más barato de explotación que hay en las Baleares. El carbón del Murterá, para que os hagáis una idea, en proporción, quitando los costes generales, lo que es coste de producción, está sobre unos 44 euros megavatio hora. Hay algún grupo, como el de Formentera, que como no vaya a tope, igual está en 250-300. De este orden, Es decir que, ojo, porque el Murterá además es una de las centrales más rentables o más eficientes a nivel nacional, aunque queme carbón. A lo mejor lo que nos teníamos que plantear es de qué manera podríamos evitar esas emisiones, ¿no? Y ahí las renovables pueden jugar. Aquello que os he dicho del gas de síntesis. El gas de síntesis es hacer hidrógeno, pero luego tengo que capturar CO2 para poder hacer gas de síntesis. ¿Por qué no? Porque no lo hagamos al lado del Murterá, captura el CO2 y el Murterá puede funcionar un montón de años porque no nos va a generar ningún tipo de problema. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. Últimamente es que el gobierno ha aprobado una serie de impuestos a la generación de la electricidad. ¿El gobierno central? Sí, 7 impuestos me parece. Sí, un montón. Sí. Bueno, esto yo supongo que tendría alguna repercusión en esto. Bueno, yo os diré una cosa y lo voy a defender. Y ahora a alguien no le gusta que lo defienda, pero yo lo voy a defender. Voy a defender la actuación del gobierno central. Porque en el inicio de esto se habló de que se iban a poner impuestos diferenciados por cada tipo de tecnología de producción. ¿Qué pasaba? Esto era un poco peligroso, ¿no? Porque se hablaba de a las renovables cargarlas con un 20% de impuesto o a las otras no sé cuánto, no sé cuánto. Al final se ha hecho tabla rasa. Se ha puesto un impuesto para equilibrar lo que es el déficit de tarifa, que es el gran problema, es decir, el déficit de tarifa es un compromiso de deuda que tienen con un servicio que tú tienes obligado porque está en el BOE y te has comprometido a unos pagos. Otro tema
es si esos pagos son, la cifra es la adecuada o se podría mirar de tal, que lo está haciendo, el gobierno ya ha empezado a recortar allí. Pero a la hora de solucionar ese problema de los 20.000 millones, que es un problema muy grave, la verdad es que el haber tomado una fiscalidad continua para todo el mundo, creo, como ha dejado a todo el mundo enfadado, es aquello que dices, creo que ha sido una solución bastante inteligente. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la gente dice, es que se han cargado las renovables. Yo os remito a la página web de energiarenovables.com, que es un periodismo de renovables, que cuando pasó esto, entrevistaron uno de los proyectos más ambiciosos que hay en Murcia, que son 300 megavatios en solar fotovoltaico, y los promotores dicen que con el 6% tirarán adelante y seguirán adelante. Muy sencillo, porque el 6% lo vamos a acabar pagando todos, ¿eh? Es decir, que al final el pool va a subir el MINS, nos va a subir a todos la luz, que era lo que se tendría que haber hecho en su momento. Es decir, esto, ¿por qué ha pasado lo de los 20 millones? Porque alguien no quería tomar la medida impopular de subir la luz, y hay que decirlo así de claro. Si se hubiera tomado en su momento, no hubiera pasado todo esto. Claro, lo dejan y de tonto el último, a ver el que viene ahora, a ver qué hará, y a ver qué hará, y claro, te encuentras con el pastel. Pero eso es así. Si en ese momento el coste era tal, pues se tenía que haber subido, y no habíamos llegado al absurdo que hemos llegado. Luego, otro tema es estudiar si los costes son los que tienen que ser, que esa es una labor importante. Pero cuando ya tienes el pastel al macho, tienes que quitar de en medio y luego analizar los costes y trabajar para bajarlo. Por eso, de alguna manera, defiendo tal. Es verdad que en según qué tecnologías nos han hecho mucho daño las Baleares y lo estamos luchando y lo hemos comunicado al Ministerio por activa y por pasiva. Ojo, hay temas que los habéis dejado totalmente muertos. Pero bueno, tenemos noticias de que su idea ahora, cuando tengan controlado el tema del déficit, es ir actuando sobre esos parámetros. Nada más. Os animo a que